Valor ganado. El valor ganado es el valor monetario del trabajo del proyecto que ya está completado. El análisis del valor ganado es usado en revisiones del desempeño para medir el desempeño del proyecto contra las líneas de base del alcance, cronograma y costo. Acá tenemos el plan original del proyecto. Aquí comienza el proyecto y todo este es el presupuesto inicial. El presupuesto inicial BAC. Acá está BAC, Budget at Completion, es el presupuesto al completar. Todo esto se necesita para completar el proyecto, el presupuesto es BAC. Pero estamos en el día de hoy por acá. Entonces, hasta el día de hoy, la parte presupuestal planificada es esta que está aquí nada más. Hasta el día de hoy. Y se llama PB o valor planeado, Planned Value, valor planeado. Asimismo, en este caso se está colocando que a este PB le corresponde un AC, que es el costo real, Actual Cost, costo real. En inglés, actual significa real. Asimismo, a partir de la fecha, lo que se va a gastar a partir de ahora en adelante es lo que se estima para completar. Es el Estimated to Complete. Es este valor, que por lo general puede ser un poco más que lo que estaba presupuestado. O sea que te vas a pasar del presupuesto, etc. El ETC Estimated to Complete. ETC Estimated to Complete. Es a partir de la fecha todo lo que te resta gastar hasta que el proyecto realmente esté terminado. Quiere decir de que lo que vas a gastar finalmente en el proyecto en total es AC más ETC, o sea, vas a gastar EAC. Y EAC, Estimated at Completion, va a ser mayor que el BAC, que es el presupuesto. Entonces vas a tener una diferencia. BAC menos EAC es la variación del presupuesto al terminar. Estas son algunas de las variables que se utilizan en el análisis del valor ganado. Vamos a revisar esos términos, algunos términos que se necesita saber. PB, como hemos visto, es el valor planeado. Al día de hoy es el valor estimado del trabajo planeado para ser ejecutado. EB, valor ganado, al día de hoy es el valor estimado del trabajo realmente terminado. AC, costo real, al día de hoy en el proyecto es el costo real incurrido por el trabajo terminado. BAC en el proyecto es el presupuesto para terminar, Budget at Completion. Es el presupuesto total para el esfuerzo total del proyecto. EAC es el estimado al completar. ¿Cuánto esperamos actualmente que cueste el proyecto completo? El proyecto total. Pero este es un pronóstico de cuánto va a costar realmente. ¿Ok? ETC, estimado para completar. A partir de este punto, ¿cuánto más esperamos que cueste para terminar el proyecto? Esto también es un pronóstico, pero es a partir de hoy. El ETC es a partir de hoy. Así como etcétera, ¿no? BAC es la variación al completar. Es decir, al día de hoy, la diferencia entre el BAC y el ETC. ¿Cuánto por encima o por debajo del presupuesto esperamos realmente estar al final del proyecto? Ahora, acá la C significa costo, la S, schedule, que es cronograma, y las B son variaciones. En este caso, la I es de índice. CP es Cost Performance Index o índice de rendimiento de costo. Y SPI es Schedule Performance Index o índice de rendimiento del cronograma. Entonces, la variación del costo es EB menos AC. La variación del cronograma es EB menos PB. El índice de desempeño del costo es EB entre AC y el índice de desempeño del cronograma es EB entre PB.
Nótese lo siguiente: en las 4 fórmulas siempre comienzan las 4 con EB. Cuando es un índice siempre es una división. En este caso y en este caso, que son índices, son divisiones. Y cuando son variaciones siempre es una resta. Cuando es una resta, acá por ejemplo la variación de costos, cuando el valor ganado, es decir, lo que realmente has terminado, es mayor que el costo real, entonces va a ser positivo y va a significar que estás por debajo del presupuesto, y es algo bueno porque has logrado más con menos plata. En el caso del cronograma, cuando el valor ganado es mayor que lo que habías planificado, quiere decir de que has terminado cosas más rápidamente que lo que habías pensado. Entonces estás adelantado con respecto al cronograma. Lo mismo sucede con las divisiones. En este caso, cuando el EB es mayor, ambos cocientes van a ser mayores que 1. Entonces recuerda, EB es lo primero que está en las fórmulas. AC se relaciona con costo, PB se relaciona con cronograma. Si es una variación, hay una resta. Si es un índice, hay una división. En las variaciones, negativo es malo porque estás retrasado y positivo es bueno. En los índices, mayor que 1 es bueno y menor que 1 es malo. El índice TCPI es al revés, eso lo vamos a ver más adelante. El EAC es el estimado al completar. Acá el EAC está aquí, ¿verdad? El EAC es el AC más el ETC. Es decir, es el presupuesto total, es el costo real total del proyecto. Al día de hoy, ¿cuánto esperamos que cueste realmente el proyecto en su totalidad? Hay varias formas de calcularlo. El EAC puede ser el AC, que es el costo real, más el ETC, que es el costo a partir de hoy hasta el final, pero ascendente, es decir, una estimación ascendente de costos. También el EAC puede calcularse como BAC entre CPI, que significa que el presupuesto inicial se divide entre la tasa de gastos del proyecto, y esto nos debe dar el costo real final. El EAC también es el costo real hasta la fecha más la diferencia entre el presupuesto inicial menos lo que habías ganado, es decir, lo que habías terminado. Démonos cuenta que el total del proyecto menos los que has terminado, esta diferencia representa lo que falta hacer. Entonces el costo real más lo que falta hacer. Ese es el EAC. Aquí el EAC es el AC más, en este caso por ejemplo arriba está la diferencia, que es lo que falta hacer, y acá también está lo que falta hacer, pero están los dos índices multiplicados, los dos índices reales. ¿Qué diferencia hay entre esta situación y esta situación? Lo que pasa es que en la situación de arriba, en donde no se divide, están diciendo que las variaciones actuales, las que han habido, son atípicas. Significa que ocurrieron variaciones, pero ya no van a seguir ocurriendo. A partir de ahora vamos a tener la variación de costos que se había planificado inicialmente en el proyecto. En este caso, cuando se divide entre los dos índices, lo que estamos diciendo es la variación de costos se considera típica, es decir, se va a mantener. Entonces hay que calcular el nuevo resto de presupuesto que se necesita para poder terminar el proyecto, y eso va a ser mayor que el BAC probablemente, si es que estamos retrasados. El TCPI. El TCPI es la proyección calculada del desempeño del costo, que debe ser lograda con el presupuesto que queda para lograr una meta de gestión específica. En este caso, en el numerador nuevamente tenemos BAC menos EB. ¿Qué cosa significa BAC menos EB? El BAC es todo lo que hay que hacer y el EB es el trabajo terminado a la fecha. Entonces claramente en el numerador tenemos lo que falta hacer.
El total de lo que hay que hacer menos lo que ya se hizo es lo que falta hacer. BAC menos EB es lo que falta hacer. Entonces, divide el resto que queda por hacer con el resto de plata que queda. El resto de lo que hay que hacer entre el resto de plata que te queda. Entonces te sale un ratio de desempeño del trabajo por completar, que es a partir de la fecha lo que hay que hacer entre lo que queda de plata, o lo que hay que hacer entre lo que se necesita de plata para llegar al EAC. Por eso es que acá se dice, esta fórmula divide el trabajo que falta hacerse por el dinero que queda para llevarlo a cabo, asumiendo que el BAC es viable. Y en el otro caso, divide el trabajo que falta hacerse por el dinero que queda para llevarlo a cabo, asumiendo que el BAC ya no es viable. Por eso no usas el BAC, sino el EAC. Más fórmulas, tenemos el ETC, que es el estimado para completar a partir de la fecha hasta el EAC. Y la variación en la conclusión en la que se resta el BAC menos el EAC. Vamos a resolver algunas preguntas. Use el escenario siguiente para responder las siguientes preguntas. La compañía A está trabajando en un proyecto. El presupuesto del proyecto es 1000 soles. El valor planeado al día de hoy es 400 soles. El proyecto está 30% completado y 60% del presupuesto a la fecha ha sido gastado. Pregunta número 1. ¿El valor ganado EB para este proyecto es? Pregunta número 2. ¿El costo real AC a la fecha para este proyecto es? Pregunta número 3. De acuerdo al cronograma, ¿el proyecto está adelantado, retrasado, según el cronograma o completado? Veamos las respuestas. BAC, Budget at Completion, representa el presupuesto del proyecto total. La pregunta dice, el presupuesto del proyecto es 1000. Entonces BAC es 1000. PB, valor planeado, es el costo presupuestado del trabajo planificado. La pregunta dice, el valor planeado al día de hoy es 400. Entonces PB es 400. EB, Earned Value o valor ganado, es el valorizado del trabajo terminado. La pregunta dice, el proyecto está 30% terminado. En otras palabras, 30% del BAC está terminado. Entonces EB es igual a 30% del BAC. 30% de 1000 es 300. AC, Actual Cost o costo real, es el monto gastado por el trabajo terminado. La pregunta dice, el 60% del presupuesto a la fecha ha sido gastado. El presupuesto a la fecha es el PB. Entonces AC es el 60% del PB. AC es el 60% de 400. 60% de 400, 6 por 4, 24, 240. Ojo que la pregunta no dice 60% del presupuesto total, dice 60% del presupuesto a la fecha. Por eso es 400 y no 1000. Entonces la respuesta 1, el valor ganado EB para este proyecto es 300. El costo real AC a la fecha para este proyecto es 240. De acuerdo al cronograma, el proyecto está, SB, Schedule Variation, EB menos PB, 300 menos 400 igual menos 100. Debido a que el resultado es negativo, el proyecto está retrasado. Respuesta B, retrasado según cronograma. Pregunta 4. De acuerdo al presupuesto, la variación de costos es... Pregunta 5. Si la compañía A continúa gastando a la misma tasa
¿El proyecto costará? Veamos las respuestas. De acuerdo al presupuesto, la variación de costos es EB menos AC igual a 300 menos 240 igual 60. La variación de costos es 60, respuesta A. Pregunta 5. Si la compañía A continúa gastando a la misma tasa, ¿el proyecto costará? Tenemos acá la fórmula EAC, que es VAC entre CPI. Entonces el EAC es cuánto costará, el VAC es el presupuesto y la tasa a la que gasta es CPI. Tenemos el VAC, pero el CPI hay que calcularlo. Entonces CPI es EB entre AC. 300 entre 240, 5 cuartos, el CPI es 1.25. Entonces EAC es VAC entre CPI, 1000 entre 1.25 es 800. El EAC es el 800, respuesta B. Estamos gastando menos que el presupuesto. El presupuesto es VAC, es 1000 y el EAC es 800. O sea, este es un proyecto eficiente en el cual estamos ahorrando. ¿Cuál es el estimado para terminar ETC? Pregunta 7. ¿Cuál es la variación al completar VAC? Pregunta 6. ETC es la medida de cuánto más se necesita gastar para completar el proyecto. Estimated to complete. El equipo ha gastado 240 a la fecha. El costo real AC es 240. Y ahora espera que el proyecto cueste 800. Entonces, estimated to complete, estimado para completar, es EAC menos AC. 800 menos 240, 560. Estimated to complete, 560, respuesta B. Pregunta 7. Variation at completion, variación al completar, es la medida de cuánto tiempo el equipo espera ahorrar o sobrepasarse en los costos. El VAC o presupuesto es 1000, pero el equipo espera terminar en Estimated at Completion 800. Por lo tanto, espera ahorrar 200. Este es el VAC. VAC es VAC, o sea, Variation at Completion es el presupuesto inicial, Budget at Completion, menos EAC, Estimated at Completion, igual a 1000 menos 800, igual a 200. Respuesta A. Pregunta 8. Asumiendo que el presupuesto aún es viable, ¿cuál es el TCPI? Pregunta 9. Asumiendo que el presupuesto ya no es viable, ¿cuál es el TCPI? Respuestas. Asumiendo que el presupuesto aún es viable, si el presupuesto aún es viable, entonces el TCPI utiliza lo que falta realizar, VAC menos EB, entre la plata que queda, que es VAC menos AC. Lo que falta por realizar VAC menos EB es 1000 menos 300, o sea, falta realizar 700, entre lo que queda de plata, que es VAC menos AC, 1000 menos 240 igual 0.92. El TCPI es la proyección calculada del desempeño del costo que debe ser lograda con el presupuesto restante para alcanzar la meta de gestión específica. El TCPI requerido es 0.92. Asumiendo que el VAC ya no es viable, ¿cuál es el TCPI? Si el VAC ya no es viable, entonces el TCPI utiliza en su fórmula al EAC, ¿no?, para poder calcular la plata que te queda. Entonces, lo que falta por hacer, 1000 menos 300, entre la plata que te queda, 800 menos 240, es 1.25. El TCPI es la proyección calculada del desempeño del costo que debe ser lograda con el presupuesto restante para alcanzar la meta de gestión específica. En este caso, es la respuesta C, 1.25.